Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts a través de los cuales les entregaré información de este maravilloso mundo de la mediunidad, la canalización. Vamos a empezar con uno de los temas que más me apasionan, la mediunidad. Pero ¿cómo hablar de mediunidad sin primero entender de dónde se genera esta palabra? Medium es la persona que practica la mediunidad. Pero para poder definirla vamos a el principio de la historia. Para hablar de todo este mundo tenemos necesariamente que mencionar a Hippolyte Léon Denisard Rivail, un francés que marcó el siglo XIX con una doctrina capaz de reformular moralmente a la humanidad, conocida como el espiritismo. Muchos que tal vez ya han estudiado en la teoría espírita o que han estudiado mediunidad dicen, bueno, este señor me resuena, pero ¿quién es? Lo conocemos bajo el seudónimo de Allan Kardec, el codificador del espiritismo. La idea no es hablar de espiritismo, sino de hablar cómo se llegó a ver al espiritismo no específicamente, sino a la mediunidad, al proceso de comunicación con los espíritus como algo serio y no como mera charlatanería. O como cosas que no se podían hablar, cosas que no se podían comentar, o simplemente que se quedaban dentro de la fantasía del humano normal, del humano de a pie. Pues entonces vamos a iniciar con un recorrido muy resumido a través de toda la vida de Allan Kardec, basándonos y focalizándonos en la parte en la cual él se decantó por el espiritismo o lo codificó. Empecemos con decir que Allan Kardec era un hombre ecuánime, inteligente, que miraba el mundo desde la cientificidad, desde la neutralidad. Para él la educación, el aprender, el investigar era lo más importante que había, obviamente con una educación de óptima calidad que inició en el año de 1815 cuando aprendió en la escuela del famoso profesor Johann Heinrich Pestalozzi. La palabra Pestalozzi ya le dirá a muchos de ustedes más o menos por dónde va la educación de Kardec. Si no sabes cuál es el método Pestalozzi, te invito a que lo busques en YouTube. Todo lo que podamos aprender nos sirve en esta vida. Continuemos diciendo que Allan Kardec era pedagogo, hablaba diferentes idiomas, entre ellos el alemán, el inglés, el italiano, el español, el holandés y el francés como lengua materna, y se decantó muchísimo por la gramática, ya que traducía libros en estos diferentes idiomas, principalmente inglés, francés. Una de las cosas que también hizo Kardec fue escribir libros acerca de pedagogía, pero no solamente de métodos de enseñanza, sino también sobre la educación a nivel general, sobre la educación pública, sobre la educación privada. Trabajó muchísimo en torno a todo este mundo. Para él era muy importante, les repito, la educación. Se dice que tiene más o menos unos 21 textos publicados, como Rivail, creo que es así. Si alguien sabe francés, que me corrija en los comentarios de este podcast mi pronunciación. Tiene más de 21 textos publicados en torno a la didáctica, en torno a la educación. Pero ¿cómo llegó Kardec al espiritismo? ¿Cómo fue que se convirtió en este personaje tan importante para todo el mundo del espiritismo y todos los que nos decantamos por la mediunidad? Pues vamos a empezar a ver, que me voy a saltar una cantidad de años súper importantes en la vida de Kardec, pero la idea es que nos enfoquemos en la mediunidad. Vamos a empezar a ver que en ese tiempo, en el tiempo en el cual Kardec, estamos hablando de inicios de 1800, andaba haciendo su vida,
no era fácil y no era común hablar de fenómenos paranormales. Era un tabú, aunque muchas personas lo sentían, muchas familias lo experimentaban, no podías hablar de eso. Eran tiempos de religiosidad, eran tiempos de ciencia, eran tiempos de todo hay que comprobarlo, eran tiempos que no se podía hablar de estas cosas porque no era bien visto. Hasta que en el año de 1848 un suceso se volvió muy famoso en los Estados Unidos de Norteamérica y fue el suceso que vivió la familia Fox. A esta familia le voy a dedicar un podcast y ustedes van a ver qué historia tan linda, en la cual dos hermanitas sintieron un alma que vivía en su casa y empezaron, en lugar de asustarse, bueno, al principio sí se asustaron un poquitín, inventaron un método para hablar con este espíritu. Ellas dos, por decirlo así, son de las primeras mediums que se conocen dentro de este término, vamos a decirlo de esta manera, aunque mucho antes han existido mediums desde el principio de la humanidad. Si vas a la Biblia y lees las situaciones que vivió Moisés, José, Abraham, Jesús, todas estas situaciones son situaciones mediúmnicas en las cuales se habla con Dios, se habla con un ser desencarnado o incluso el mismo Jesús que habló con Lucifer. Como lo expresa la Biblia, vamos a tomarlo en sentido amplio, todo esto que hay en este libro tan lindo. El primer suceso de 1848 hizo que se diera una oleada de información en torno a los fenómenos paranormales. En ese momento, el señor Reville, todavía no era conocido como Allan Kardec, los miraba desde un punto neutral, no los criticaba, no los etiquetaba. Él, dentro de su cientificidad, simplemente los observaba, y esto era muy importante porque obviamente lo estaban preparando para su misión. Todos nacemos con una misión y nos llevan a ella paso a paso, cuando estés preparado para asumirla. Ya más o menos por el año de 1854 llega a sus oídos otro fenómeno paranormal, en el cual le contaban que había un suceso a través del cual muchas personas se sentaban alrededor de una mesa su mayoría redonda, unían sus manos y empezaban a hablar supuestamente con seres que no se podían ver, con fantasmitas, y que las mesas empezaban a moverse, que era una forma de comunicación. Kardec en ese momento también se puso muy neutral y decidió no darle mucho interés a esta situación, hasta que en el año de 1855 llega el señor Carlotti y expide un informe extenso acerca de estos singulares fenómenos, aunque Kardec ya había, o el señor Reville en ese momento, ya conocía este fenómeno, simplemente lo ignoró y no le dio mayor importancia. En ese mismo año, un conocido suyo lo invitó a ver con sus propios ojos el fenómeno, y en ese momento a él no le queda duda que había algo muy muy raro en lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, él observaba y no se manifestaba de manera pública, o no lo decía, sino que empezó a analizar lo que él veía. En ese mismo año fue invitado por una familia de clase pudiente llamada la familia Baudin, en la cual pudo ver cómo Caroline y Juliet, las hijas de esta familia, entraban en trance, o sea, ellas se colocaban en una posición a través de la cual él veía cómo ellas empezaban a escribir y a escribir, a escribir cosas que decían eran dictadas por energías que ellas podían sentir y podían escuchar. Fue invitado varias veces a este lugar en el cual vio este proceso que también le llamó muchísimo la atención. En el año de 1856 frecuentaba también reuniones espíritas en la casa de un señor llamado Rostand. Ahí también veía cómo los medios, o específicamente la señorita Jaffe, una medium sonámbula, por intermedio de los espíritus empezaban a transmitir información. Incluso Kardec, a través de esta señora, obtuvo
la ayuda del mundo espiritual para entender los escritos de las dos niñas, Caroline y Juliette, que eran hechos a través de un trance, y podía entender qué era lo que los espíritus estaban transmitiendo en información. En el 56, aproximadamente el 30 de abril, a través de la mediunidad de la señorita Jaffe, Reville en ese momento tiene la primera noticia de su misión, que posteriormente recibió con otras confirmaciones de fuentes de una sabiduría altísima. A inicios del 57 aparece el texto manuscrito, el libro de los espíritus ya concluido. Lo envió para que fuese impreso y los gastos estuvieron obviamente a cargo de él. En una época en la que residía en una casa, en la que no tenía mucho, tenía una situación económica, digámoslo así, no muy buena, pero él apostó por esto que había estado experimentando y viviendo, y que él había con sus propios ojos comprobado que no era ni fanatismo ni charlatanería, y que había algo que nos entregaba, o que entregaba en ese momento información a través de personas que, vamos a decirlo así, en ese momento eran muy especiales porque tienen una capacidad diferente a la de los otros seres humanos. El 18 de abril de 1857 se publica la primera edición del libro de los espíritus, y ahí es cuando en 1857 Reville adopta el seudónimo de Allan Kardec. Más adelante siguieron las reuniones espíritas pero ya en la residencia de Kardec, y la medium principal era la señorita Hermance de Fous. Creo que no lo estoy pronunciando bien, ahí me perdonarán los franceses. Inició con un número frecuente de seguidores, que se hizo indispensable buscar un local mucho más grande, y la solución fue arrendar un local, dividiendo los gastos entre las personas que ahí iban a esas reuniones. En 1858, el 1 de enero, Kardec lanza el primer número de la revista Espírita, que todavía se sigue publicando en muchas partes del mundo, y el periódico de estudios psicológicos, conteniendo informaciones de todas las manifestaciones materiales o inteligentes de los espíritus, apariciones, evocaciones y todo lo demás. Todo concretado y todo resumido en esta revista Espírita. Ya en el 58 fue fundada legalmente, el 1 de abril exactamente, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, cuyo título Kardec, dado por Kardec, lo abreviaba frecuentemente como la Sociedad Espírita de París. Esta sociedad tenía reuniones semanales, y a través de estas reuniones se desarrollaron muchas actividades mediúnicas y de estudio. Todas ellas eran supervisadas por Kardec. Ya en el 59, Kardec lanza el libro que es el Espiritismo, donde había una introducción al conocimiento del mundo invisible, de las manifestaciones de los espíritus, y había un resumen de los primeros, vamos a decirlo así, principios de lo que se conoce como la doctrina espírita. Y obviamente había una explicación grande acerca, de la labor y de lo que estaban haciendo, y de la misión. En 1860, en el mes de marzo, se publica la segunda edición del libro de los espíritus, donde aparece en la parte superior la frase filosofía espiritualista. En esta nueva edición, que fue la definitiva, tiene aproximadamente unas 1019 preguntas distribuidas en 4 partes, preguntas que Allan Kardec le planteaba a los espíritus que hablaban a través de los médiums. Entonces hay preguntas y respuestas, y es como está construido el libro de los espíritus, que en definitiva es uno de los primeros libros que deberías leer si estás interesado en el mundo de la mediunidad. No te digo que leyéndolo vayas a saber ya todo del mundo del espíritu, vayas a ser un medium súper potente, pero es el inicio de un viaje maravilloso.
Bueno, ya estamos ya con la segunda edición del libro de los espíritus, y en el 61, el 15 de enero, sale a circulación otro gran libro que es muy importante también, que es el libro de los mediums, que es la guía de los mediums y los evocadores, o sea, los que hablan en trance. Y los que hacen la comunicación con el espíritu, los que ayudan pues a que el espíritu, o que el mundo del espíritu entregue esta información. Aquí, en este libro, hay enseñanzas de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestación, los medios cómo se manifiestan, los medios cómo se comunican con el mundo invisible, cómo se puede comunicar con el mundo invisible, y también hablan acerca del desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los obstáculos que se pueden presentar en la práctica del espiritismo. Y bueno, esto es como si fuese una segunda parte del libro de los espíritus. El libro de los espíritus, ellos hablan, bueno, hablan a nivel general de información que se tiene que entregar, y ya en el segundo, que es el libro de los mediums, ya se habla de la, vamos a decirlo así, y me siento muy orgullosa de esto, de la profesión de medium. ¿Okay? En el 61 es lanzada, también en ese mismo año se lanza una segunda edición del libro de los mediums, ya revisada y corregida, con la asistencia de los espíritus. Todo esto es canalizado, estos libros son netamente canalizados, estos libros son netamente corregidos por los espíritus, así que es información que viene del otro lado del velo. Y es una edición más aumentada, y en esta edición los espíritus imparten nuevas instrucciones para todos aquellos que están en el mundo del espiritismo en este momento. Esto ya es muy, muy importante, porque esto empieza a generar un movimiento increíble alrededor de Kardec, de la doctrina espírita, y se empezó ya a formar, vamos a decirlo así, lo que conocemos hoy, no solo como doctrina espírita, sino también como la mediunidad. Todos los medios no son espíritas, yo no soy espírita, respeto muchísimo la doctrina espírita y aprendo mucho de ella cuando tengo acceso a información, a lo maravilloso que hacen, porque son investigadores, y son personas muy conectadas con el mundo del espíritu, son muy neutros cuando hacen la comunicación, y tienen mucho para entregar. Si tienes un niño, por ejemplo, que tenga síndromes de mediunidad, yo siempre lo he dicho, desde que me preguntan por eso, no hay mejor ayuda que vayas a un centro espírita para que ellos te indiquen cómo manejar la mediunidad de tu niño. No quiere decir que tu niño se vaya a volver espírita, o a lo mejor terminan siendo espíritas, que no es algo malo. Es algo que también se debería explorar, si lo quieres así, sino que ellos tienen ya una experiencia inmensa en torno a toda la espiritualidad, a toda la parte de comunicación con el mundo del espíritu. En 1862, en febrero, es lanzado el libro El espiritismo en su más simple expresión, que es muy posiblemente un libro que no se conozca mucho, que tú no hayas oído hablar de ello. Aquí se expone una suma de las enseñanzas de los espíritus y sus manifestaciones. En ese mismo año se publica también El viaje espírita, que contiene primero las observaciones sobre el estado del espiritismo, las instrucciones que los espíritus le dan a Kardec de diferentes maneras, también las instrucciones para la formación de grupos y sociedades que tengan que ver con el espiritismo. Y se inicia un viaje tremendo, a través del cual Kardec y todas las personas que trabajaban con él empezaron a recibir información y a escribir muchísima, bueno, vamos a repetirlo, digamos, podemos ser redundantes en este caso, y empezaban a dar al público muchísima información acerca del mundo espiritual. Hay uno muy importante también dentro del mundo del espiritismo, que es el libro que salió en 1866, El Evangelio según el espiritismo. Y bueno, aquí para los que les interesa esta doctrina es un libro bien interesante. En el 68, en el 6 de enero, por ejemplo, sale el libro llamado La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Y el 31 de marzo del 69, Allan Kardec desencarna súbitamente mientras atiende a un empleado de la librería en su apartamento. La causa fue la ruptura de un aneurisma de la aorta. Su cuerpo fue sepultado al mediodía del 2 de abril en el cementerio de Montmartre. Discúlpeme si no lo pronuncio bien. En 1870, el 29 de marzo, el cuerpo de Kardec fue trasladado para el cementerio Père Lachaise. El 31 de marzo es inaugurado el monumento druida.
En 1883, Madame Allan Kardec, la que fue su esposa, desencarna el 21 de enero. 2 días después, su cuerpo fue llevado de su residencia al cementerio para ser sepultado junto a su esposo. En 1890, en enero, fue lanzado el libro Obras póstumas, se refieren a Kardec, en París, editado por Pierre Guetin. Este libro reúne los importantes textos de Kardec de carácter teórico sobre diversos asuntos y sobre los hechos referentes a las actividades espíritas del profesor. Kardec, que decía, hay una frase que les voy a compartir, 3 frases que les voy a compartir de Kardec. Hay mucho para hablar de él, les voy a seguir dando casi como informaciones. Una de las cosas que él decía, por ejemplo, y no quiero que este audio me quede más largo, decía: apliqué a esta nueva ciencia como había hecho siempre con toda otra el método de la experimentación. No me he fiado nunca de teorías preconcebidas, observé atentamente, comparé, deduje las consecuencias de los efectos, quise remontarme a las causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y no admití como verdadera ninguna explicación que no resolviera todo género de dificultades. Esto haciéndose referencia a la mediunidad. Esto hace parte de una de sus obras póstumas. También decía que el espiritismo torna feliz y es esto que le da, lo que le da un poder irresistible. También decía que la historia de la doctrina espírita es la historia del espíritu humano. Más adelante, en otro podcast, les voy a seguir compartiendo información acerca de su obra. Espero que les haya gustado, y si no, también espero que por lo menos lo hayan escuchado para que vayamos abriendo un espacio importante en el estudio de la mediunidad. Tómelo como clase número 1, teoría mediúnica, Allan Kardec, el codificador del espíritu.